Mis amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 28 de enero del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en torno a su palabra. Cordialmente bienvenido y pues bueno, estamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Estamos aquí reunidos, estamos en casa, extraordinariamente contentos, ¿verdad? Después de estar este breve tiempo de alabanza y adoración. Clase, ¿cómo estamos? Bien. De lo mejor, y usted podría estar aquí con nosotros gozándose y de manera presencial en este estudio, pero de cualquier manera le damos la cordial bienvenida. Mi hermana pues también está en los comentarios y otras personas que se están agregando a este estudio. Mandamos saludos a nuestros hermanos que nos saludan, que nos acompañan en esta transmisión desde otros estados de la República. Saludamos a nuestros hermanos en Oaxaca, a nuestros hermanos en Michoacán, ¿verdad? También estamos mandando también un fuerte saludo. Probablemente, no sé, quién sabe, estaremos por allá, si Dios lo permite en este año, guiño, guiño, ¿verdad? Ya por ahí, ¿verdad? Quién sabe, ¿verdad? Estaremos por allá compartiendo la palabra del Señor, pero pues aquí estamos. También mandamos saludos a nuestros hermanos de América Latina, ¿verdad? Que nos acompañan de todas partes de Latinoamérica que nos están escuchando, y en Estados Unidos, allá en San Luis, Missouri, allá en Belleville, pues les mandamos también un caluroso saludo en el amor del Señor, amor de Cristo para ustedes. Acompáñenme al texto bíblico. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 17 al 18, en lo que usted lo está buscando, saca su Biblia, saca sus notas, ¿verdad? Porque hoy vamos a concluir una parte fundamental de lo que hemos venido viendo de este estudio acerca de Juan. Estamos viendo el prólogo del Evangelio de Juan. Así que, pues bueno, vamos a cerrar hoy el prólogo del Evangelio de Juan. Un tiempo pues también extraordinario, pero déjeme comentarle, ¿verdad? Que todos los días nosotros pues estamos nosotros compartiendo lo que es el plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente. Y pues bueno, ha sido de gran bendición. Ya prácticamente estamos, ya se fue el mes de enero. No sé ustedes, pero yo sentí como que enero estuvo un poco largo. Estuvo un poquito largo y pues bueno, gracias a Dios que ya llegamos ya prácticamente al cierre de de este mes de enero, ¿verdad? Con muchas bendiciones. Y ya estamos avanzando de una manera maravillosa en nuestro estudio bíblico. Déjeme comentarle también, ¿verdad? Hicimos un anuncio esta semana que ya vamos a iniciar a partir del 6 de febrero la lectura del audiolibro de Arthur W. Pink, Los Atributos de Dios, ¿verdad? Un texto que yo sé que va a ser de gran bendición todas las semanas, todos los lunes, ¿verdad? A partir del 6 de febrero vamos a estar viendo las características, las cualidades de la persona de Dios, atributos como la soberanía, el amor de Dios, su omnipotencia, ¿verdad? Su inmutabilidad, esas cosas que uno dice luego, ¿con qué se comen? Bueno, pues vamos a mirarlas, usted lo va a escuchar. La verdad es que el estudio, la lectura que hacemos de los atributos de Dios le va a encantar, porque es un texto maravilloso que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. También, pues recuerde que nosotros tenemos en nuestra plataforma de SoundCloud y a través también de Spotify, usted puede escuchar audiolibros sin ningún costo como Hábitos de Gracia del pastor David Mathis. Usted puede escuchar Justificación y Regeneración de Charles Leiter. Usted puede escuchar En Manos de la Gracia de Max Lucado. Usted puede escuchar La Oración que Revoluciona el Mundo, hablando acerca del Padre Nuestro como un manifiesto transformador del Dr. Albert Mohler Jr. Eso usted lo tiene ahí disponible y bueno, y otras cosas más que también están disponibles para usted. Vamos al texto, por favor, del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a ir, por favor,
a 2 versículos con los que cerramos el prólogo de este primer capítulo. Si usted está leyendo conmigo la Reina Valera, que es donde estamos trabajando este estudio, los editores de Reina Valera han titulado esta sección del versículo 1 al 18 como el verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo hecho carne. Nosotros en estas últimas semanas, en estos últimos meses, hemos visto versículo por versículo, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 18, hemos visto esta maravillosa introducción y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Vamos a leer el versículo 17 y 18 sobre el que estaremos el día de hoy y lo vamos a leer de manera unida. ¿Ya lo tiene conmigo? Amén. Vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias, te damos gloria por permitirnos estar reunidos, cobijados, Señor, en este techo, con tu amor, con tu cuidado. Gracias porque has estado con nosotros a lo largo de esta semana, en diversas luchas y dificultades, pero hemos prevalecido hasta el día de hoy, tomados de tu mano, Señor. Hoy, Señor, es un día para sumergirnos en tu palabra, en este evangelio maravilloso que tú inspiraste a tu siervo Juan, para dar testimonio acerca de tu Hijo Jesucristo. Permítenos conocerte mejor a través de tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo el día de hoy sea con mis hermanos, Señor, aquí reunidos, sea con mis hermanos también, hermanas que están conectados, Señor, en la distancia, de manera remota, de manera en vivo, que están ahorita con nosotros, o aquellos que ven, que comparten, que reproducirán en días posteriores o semanas posteriores tu palabra. Solamente tu palabra sea glorificada, bendecida, conocida y exaltada. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Señor, no podemos conocerte si tu Espíritu Santo no nos ilumina la mente y el corazón. Necesitamos la fe para poder creer plenamente. Por naturaleza somos incrédulos. Tenemos un corazón incrédulo, tenemos una carne incrédula. Pero si tú nos ayudas, Señor, podemos creer más, Señor. Si tú nos ayudas, podemos conocerte mejor el día de hoy. Si tú nos ayudas, podemos hacer carne, podemos vivir no solamente estas enseñanzas, Señor. Es necesario que todo lo que hemos aprendido se haga realidad en nuestra vida cotidiana, Señor. Padre Santo, permite esto en esta tarde, en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Siempre les animo y les insisto a que usted haga lo posible por congregarse, por reunirse. Yo sé que hay personas que ya tienen su iglesia local y recordemos siempre que Ministerios Voz que Clama es un recurso de ayuda para la iglesia local, no un sustituto. Lo virtual es bueno, pero lo presencial es mejor. Así que siempre le animamos a que se congregue. Si usted tiene una iglesia, congréguese, escuche, comparta este material, pero también le animamos a una cosa. Si usted no tiene dónde congregarse porque la razón que sea, la iglesia cerró en la pandemia o se volvieron, cerraron el local y ahora venden quesadillas ahí, no tiene dónde congregarse, escríbanos. Tenemos 2 grupos que con mucho gusto lo recibimos si usted quiere estar con nosotros. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Vamos al texto entonces. Hemos visto a lo largo de estos, tú vas a hacer ahorita conmigo, vas a hacer un brevísimo comentario. Si me obsequias por allá los marcadores, porfis, que si están por allá. Ay, gracias, qué amables. No pasa nada. Vamos a hacer un ejercicio hoy muy breve, muy sencillo. Muchas gracias, hermana. Muy amable, gracias. Vamos a hacer un ejercicio muy breve, muy sencillo de las clases que tú ya viste, que tú escuchaste, que viste a distancia o que estuviste hoy aquí, que estuviste con nosotros, ¿verdad? Y rápidamente vamos a hacer un pequeño resumen
Porque la semana pasada nadie me entregó su resumen que les pedí del texto. Ajá, ajá, ajá. Entonces, pues bueno, hoy tú lo vas a hacer en tu libreta que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos rápidamente así, de manera muy sencilla, nada muy académico. ¿Has visto que ahorita existen Biblias que ya están comentadas, verdad? Hay Biblias que ya están comentadas. De hecho, estaba escuchando una entrevista del doctor Eliseo Vila, que él es uno de los editores y traductores de Editorial CLIE, y su padre es el fundador de la editorial, y él decía que en sus años pasados, los pastores evangélicos y protestantes estaban, ya estoy hablando hace de casi más de 50 años, estaban negados a los comentarios bíblicos. Decían, no están bien los comentarios bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla por sí misma. Y hasta cierto punto tienen razón. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también hoy en día existen, gracias a Dios, disponibles para nosotros, accesibles para nosotros. Y digo accesibles entre comillas porque luego están un poco caros. Ahí échenos la mano también, librerías, no se pasen de lanza. Están disponibles para nosotros una pléyade, una constelación de materiales que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Esto antes era impensable. No sé si usted cuando era niño, cuando era niña, yo no recuerdo que hubiera tantos materiales. Y ahorita ya hay muchos materiales disponibles. Uno quiere ir a la librería y gastarse toda la quincena, ¿verdad? Pero no se puede. Pero a lo que voy es a esto. Una de las primeras Biblias, por ejemplo, comentadas, fue la Biblia de Scofield. Seguramente usted ha escuchado acerca de la Biblia de Scofield. Y hoy vamos a hacer tú y yo, imagínate que tú y yo somos teólogos, exégetas, y vamos a hacer así muy rapidito, muy rapidito para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Vamos a ir haciendo un comentario muy sencillito acerca de estos 18 versículos. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer como un pequeño ejercicio de repaso, un pequeño ejercicio de memoria. Está bien que regreses a tus notas pasadas, está bueno, ¿verdad? Y vamos a recordar que el versículo 1, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que podemos decir acerca del versículo 1? No me digas lo que el texto dice, no me leas el versículo. No me leas el versículo. Dime lo que ese versículo significa. Si tus hijos, un niño, tus nietos, tus hijos te estuvieran preguntando así, sencillo, en una frase, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Alguien me puede leer qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mis queridos traductores, comentaristas bíblicos, ¿qué significa eso? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? A ver, no todos. No aprendimos nada. A ver. No, pues ese es el punto. Quiero escabecharlos aquí en vivo. A ver. Desde el inicio de la creación. Ok, entonces desde el inicio de la creación, ajá. Fue Dios, fue el Hijo y el Padre. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esa traducción, con ese comentario de lo que está diciendo mi hermana? Porque si dice una herejía, ahorita aquí nos la... ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, desde el inicio fue el Hijo y el Padre. Nada más dice eso este versículo. ¿Es todo? ¿Hasta ahí? ¿No hay más comentarios? ¿Algo que alguien más quiera agregar? Desde el principio el verbo, que era el Hijo y era Dios. Ok. Los cuales juntos son Dios. Acuérdate que las palabras son muy importantes. ¿Sale? Ok, vamos a dejarlo así por el momento. Versículo 2, ¿qué dice? En el principio con Dios. Ok, ¿eso qué significa? ¿Qué podemos comentar al respecto, así brevemente? Que desde un principio era Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre ha sido Dios. Siempre ha sido. Ok, entonces Él es eterno. Versículo 3.
Ya me cachaste qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿O todavía no? Estamos comentando rápidamente así a la luz de lo que hemos visto. A ver, ¿qué dice el versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Eso qué significa según a la luz del versículo 3? ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué significa eso? Yo lo dijiste, no sé, que la voluntad es de Dios, es por toda la vida. Es su voluntad. Que él, Su voluntad, pero su voluntad que él que... no existiera, nada hubiera sido hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que es el inicio de la creación, el inicio de todo, que Él es todo. Ok, Él es todo, pero específicamente hay un sentido ahí específico de este versículo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que Él es ¿quién? Que Él es Que él es Dios. Sí, Él es Dios, sí, Él pero... Él es todo. Que todas las cosas fueron para Él. Ok, ¿eso qué significa? que sin Él que todo lo hizo Él. Y eso, todo lo hizo Él, por lo tanto, Él es ¿quién? Dueño de todo. El dueño de todo. Ok, Él es el dueño de todo, pero también es el ¿qué? Que sin Él no estuviera nada. El creador, exactamente. Muy bien. El que creó todas las Entonces, Él es eterno, Él creó todas las cosas y es su dueño. ¿Sí, vamos bien? Sí. Versículo 4, ¿qué más dice? En él estaba la vida. Ajá. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Hasta ahí se acaba el versículo 4? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas que hemos platicado acerca de dos terminologías para vida, verdad? Dijimos que la terminología en el Nuevo Testamento, en el griego para vida, hay dos palabras, que es vida bios y vida zoe. ¿Sí te acuerdas de eso? Dijimos que la vida bios es la vida orgánica, ¿verdad? La vida de todos los organismos, pero la vida zoe es la vida espiritual. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Pero están así. ¿Cuándo vimos eso? Sí lo vimos. Les aseguro que sí lo vimos y hay testimonio grabado de que sí lo vimos. ¿Verdad? Y su silencio me testifica que sí lo vimos. Agárrate de tu asiento porque acostúmbrate porque así te voy a poner en los siguientes veintitantos, en los siguientes capítulos, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el versículo 4 nos dice que Él es el origen de toda la vida, en especial la vida espiritual. Él es el origen. Cambiaré un poquito la palabra. ¿Te parece mejor la fuente? ¿Sí, clase? ¿Te parece mejor la fuente? En vez de origen, fuente. Sí, claro, porque del viene, ¿verdad? Él es La fuente. Él es la fuente de toda vida, en especial de la vida espiritual. Si estás apuntando, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, como 12 clases después, ya estoy apuntando, ¿verdad? Imagínate qué va a ser el día que hagamos examen. Lloro y crujir de dientes. Santo Cristo. 5, versículo 5, ¿qué dice el texto? ¿El qué? Perdón? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Nos falta algo ahí, ¿no? Versículo 4. Ah, sí. No. Sí, ¿dónde estaba la vida? Ok, la luz en las tinieblas resplandece Sí. y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Clase, ¿cuál es nuestro comentario al respecto? ¿Qué está diciendo este versículo? Que es invencible. Que Dios no pudo ser vencido. Dios no puede ser vencido. Dios no puede ser vencido.
¿Sí estamos bien? Muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Como están muy entretenidas. Sí, ¿verdad? Estamos bien entretenidos aquí. No, mira, véala sudar, y no es del calor, ¿eh? Véala sudar. Entonces, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál es nuestro comentario? Entonces, que Dios no puede ser vencido, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño repaso, un comentario bíblico, ¿verdad? Muy elemental de los 18 versículos, ¿verdad? En versículo 6, ¿qué dice el texto? Hubo un hombre enviado de Dios, El cual, se llamaba Juan. hasta ahí queda el versículo 6. Sí, 6, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué comentamos al respecto? ¿Cuál es nuestro comentario acerca de ese versículo? ¿No todos? ¿Qué dijimos acerca de este hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan? Que había preparado el camino para Jesús. Dios envió, ¿verdad?, a una persona muy especial, a un heraldo, a un mensajero, ¿verdad?, para dar testimonio de él. Dios envió a Juan como su mensajero. Mira, dejémoslo en mensajero porque como que es más entendible que heraldo, ¿verdad? ¿Sale? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ok, entonces quedamos en el versículo 6 que él envió a Juan como su mensajero. ¿Y ese mensajero qué tenía que hacer? Exhortar al arrepentimiento. No, ahí sí aprendió el camino. Ustedes coméntenme, ¿qué significa el versículo 7? Sí. ¿Qué hizo Juan? Él vino a testificar los hechos que estaba haciendo Dios, ¿No y era a testigo? curar a los, Preparar el camino. a preparar el camino y a evangelizar al pueblo. Ok. Podríamos nosotros, ¿te parece esta definición? Podríamos decir este comentario. Juan vino para ser un testigo. De los hechos. Fue un testigo. Juan fue un testigo de Jesús y fue un testigo de sus obras. O más bien, o tú cómo lo dirías allá atrás. ¿Cuál sería tu comentario? Pues que vino a preparar el camino, ¿no? El Señor. Vino a preparar el camino, ok. Pero estamos haciendo un ejercicio de comentario, entonces has leído un comentario bíblico. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál sería el comentario para aclarar de manera más sencilla el versículo 7? Decimos entonces, Juan fue un testigo que tenía como objetivo que todos creyesen en Jesús. ¿Te parece más claro? Ok. Juan tenía como objetivo ser testigo de Jesús y darlo a conocer. ¿Te late esa definición? ¿Sí? ¿Te parece sencilla? Ok. Como objetivo podría ser también anunciar. Claro, porque está siendo testigo. O sea, un testigo es alguien que da testimonio, ¿no? Ahora, dijimos que este testimonio no solamente es un testimonio verbal, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vimos este versículo 7? Dijimos que no solamente es un testimonio verbal, sino también es un testimonio, ¿de qué manera? De obras, de ver. ¿Cómo dio testimonio Juan? Solamente... Ese sonido me agrada. Y viene a comprar coca, ¿no? Viene a comprar una coca, ¿no? No, porque si no tocaría en el timbre. ¿En qué me quedé?
Que cómo que- venía Juan a hacer Pensando en la coca, por eso no te Ajá. desconectas. ¿Verdad? Qué feo, ¿verdad? Que es... Sí, hermana, repréndame. Sí, ¿verdad? La coca del mal. Señor, perdóname por esta vida loca. En fin. Entonces, el objetivo, evidentemente, era ser testigo, pero no solamente un testigo verbal, sino un testigo que, obviamente un testigo ocular, porque él vio las cosas, por eso él también hablaba, ¿verdad?, acerca de lo que él vio, pero también de otra forma de testigo. De hechos. ¿Pero los hechos de quién? De Juan. O sea, Cuando lo iba a bautizar, ¿cómo se podría decir? Que él también tenía ese conocimiento, que por eso él iba a reconocer al Hijo de Dios, pero no sé cómo expresarlo. ok. Podríamos decir también que el testimonio de Juan, ahora, nuevamente, clase, ya lo habíamos hablado, del Juan del que estamos hablando aquí, de este mensajero, ¿verdad? ¿De cuál Juan estamos hablando, clase? Y Juan Juan el Bautista. Bautista. ¿Sí estamos seguros de eso? ¿Sí? Sí. Muy bien, qué bueno. ¿No hay dudas al respecto? ¿Estamos hablando del mismo Juan que está escribiendo el Evangelio? No. No, ¿verdad? Ok. Ok. Juan no solamente fue un testigo verbal, Juan no solamente fue un testigo ocular, Juan fue un testigo con su vida misma. Él dio su vida, empeñó su vida, ¿verdad?, por este testimonio. Fue un testigo mártir, ¿ok? Versículo 8. ¿Qué está diciendo el texto? Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el comentario? Él no era el Cristo. Exactamente. Juan no era el Cristo. Creo que con eso podemos decir que es sencillo, ¿no? Más adelante, en los versículos que vamos a ver en semanas posteriores, vamos a hablar acerca también de esto, ¿verdad? Le preguntaré en esto a Juan. Versículo 9. ¿Qué dice el texto? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es el comentario? ¿Qué está diciendo este versículo? Venía. Para alumbrar el mundo. A ver. Dice, ¿aquella qué? Luz verdadera. ¿Qué más? Que alumbra Todo hombre. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, hace rato nosotros hablamos, ¿verdad?, de que Juan, ¿verdad?, tenía como objetivo ser testigo de Jesús y darlo a conocer, ¿verdad? Dijimos también en sesiones pasadas que Juan fue una luz, ¿verdad? Fue una luz. La palabra luz también tiene dos miradas, ¿verdad? A través de la luz lugnos y la luz fos. Vuelvo a repetir este planteamiento. Cuando hablamos de la luz lugnos, estamos hablando de la luz que emite una antorcha. ¿Una antorcha puede producir luz por sí misma? No. Simplemente, ¿qué es? Un medio. Un medio para llevar la luz. Juan es esa lugnos, es esa antorcha. Por eso él dice, él no es la luz. Él solamente es una antorcha que llevaba la luz, el mensaje de la luz. ¿Sí? La ilustración creo que es muy clara. Sí. Pero, por eso el versículo 9 dice, aquella luz verdadera. Está hablando del fos, de la verdadera luz. Esa iridiscencia, ¿no? Entonces, aquella luz que es Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dice? venía a alumbrar. Es decir, Dios viene, Jesús vino a alumbrar A todo hombre. a todos los hombres. ¿Sí estamos de acuerdo con esta definición? Jesús vino a este mundo para alumbrar
¿A quién? A todos los hombres. Cuando decimos a todos los hombres, estamos refiriéndonos al género humano, no solamente al sexo masculino. ¿Verdad? Muy bien. Hasta aquí, hasta el versículo 9, ¿estamos de acuerdo con este comentario, con esta traducción? Muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? A ver si tiene sentido lo que estamos leyendo. Para que realmente pues veamos si realmente estamos todos en el mismo sentido. Desde el inicio fue el Hijo y el Padre. Los dos juntos, mira, ¿ya ves? Échame la mano también. Los dos juntos son Dios. Él es eterno. Él creó, ve leyendo tú el texto de Reina Valera y ve entendiendo si realmente estamos haciendo una correcta lectura. Él es eterno, versículo 2. Él creó todas las cosas y es su dueño, versículo 4. Él es la fuente de toda la vida, en especial de la vida espiritual. Versículo 5. Dios no puede ser vencido. 6. Dios envió a Juan como su mensajero. Versículo 7. Juan tenía como objetivo ser testigo de Jesús y darlo a conocer. 8. Juan no era el Cristo. 9. Jesús vino a este mundo para alumbrar a todos los hombres. ¿Te das cuenta? Acabaste de hacer una traducción, acabaste de hacer un comentario de 9 versículos de la Escritura. Y como que se entiende más, está más claridoso, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya te aburriste? No. Qué bueno, porque nos faltan otros 9 versículos, ¿verdad? ¿Ya terminaste de copiar? ¿Ya estás seguro? ¿Sí? Ya voy a borrar. Ahí está el video, no sean así. Sí, sí. Ok. ¿Te late este ejercicio? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí te parece cómo lo estamos trabajando? Es ameno. Porque no solamente pues es acá escuchar la clase y ¿de qué se trató? No. A ver, ahorita vamos a sacarle el juguito, el bagajo a... ¿Has comprado estas naranjas en el tianguis? Así estas que te sacan así el jugo. Y como que siempre te quedas con la sensación de que todavía le puedes sacar, ¿qué? Más jugo. ¿Verdad? Es como que hay que apretarle más y le tienes que hacer así como exprimir más esa naranja. Todavía hay más que le puedes sacar a esa naranja. Y todavía con la cáscara puedes hacer algo. ¿Sí o no? ¿Qué puedes hacer con la cáscara, hermana? Pues té. ¿Té? ¿Qué más puedes hacer con la cáscara? Yo nada más estoy antojando aquí a todos, en lo que borro. Un panqué de naranja. La ralladura. O la ralladura de naranja. Cada quien, yo pensé en una vela. ¿Una qué? ¿Una vela? Mira, yo ni jamás me hubiera pensado que hacer una vela. ¿Cómo haces una vela con una naranja? Va a ponerse a secar la mitad, no. La mitad lo que cortaste, bueno, Lo que ya le cor- sacaste todo. Ya le sacaste todo, la pones a secar la cascarita y ahí le echas la cera. La cera para hacer una vela. Y le ponen el pabilo y ya. Es que es una maga de esas cosas. Que dijeron panqué, yo dije, ¿cómo panqué? ¿Cómo panqué? Ah, No, por la pues con la ralladura. ralladura de También lima. hay café con cáscara de Sí, naranja, ¿no? cada quien. Sí. O sea, después de que le sacas el jugo, ¿se puede hacer algo más con esa naranja? Sí. Ahora, después que ya hemos leído, estudiado, ido palabra por palabra, lo que estamos haciendo es sacarle más y más. Y todavía le puedes sacar mucho, mucho más. Es extraordinaria la escritura. ¿En qué versículo nos quedamos, clase? Versículo 10. ¿Qué dice el texto? En el mundo estaba y el mundo por él. Están dudando, A ver, otra vez. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ver qué comentario me hacen de ese versículo, porque platicamos varias cosas acerca de aquí. ¿Cuál es clase? ¿Cuál es el comentario? Estamos traduciéndolo. Tú se lo estás explicando a tus nietos. Así en sencillitititito. ¿Cómo les vamos a explicar este versículo? ¿Qué significa?
que no lo aceptaron, que él vino, se encarnó, dejó de ser Dios, se encarnó, se hizo carne. ¿Todo eso era un versículo? No. Pues O sea, sí, ciertamente es todo el sentido de lo que está ahí, pero en esencia este versículo solamente nos dice Que el mundo no dos lo cosas. Dos cosas. O sea, cuando Él vino, ¿qué dijimos de del primer enfoque? Dice, versículo 10. en el mundo estaba y el mundo por el que fue hecho. A ver, en el mundo estaba. Por él fue hecho. Ajá. Pero el mundo no le conoció. Ok, entonces, vamos a borrar esta definición. Lo que podríamos entonces resumir sería, sin embargo, a pesar, no, pues que sin embargo ya es un contraste, ¿no? Muchas gracias. ¿Ves? Se están poniendo todos unos exégetas aquí. A pesar de ser, Él era humano y no lo aceptaron, no lo conocieron. a pesar de ser ¿qué? ¿Qué dice el texto? A pesar de ser Dios. El creador. Ah, exactamente. A pesar de ser él, el creador. ¿Qué más? ¿Qué pasó? A pesar de ser el creador, ¿qué pasó? ¿Qué dice? El mundo no le conoció. Ahora, cuando habla del mundo, ¿está hablando de toda la humanidad? No, ¿De qué está hablando? de los judíos. No, Eso lo va a decir más adelante. Eso lo va a decir más adelante. De las personas a las que él se acercó a ellas y les dijo. A ver, clase. No, pues sí. Dijimos que la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene tres enfoques. El primero tiene que ver con el mundo creado, lo físico, el Génesis. Cielos, tierra, animalitos, todo lo físico. ¿El mundo no sabe quién es su Dios? Sí sabe. Sí, claro. Sí, claro. Otro segundo enfoque de la palabra mundo, ¿cuál es? El sistema, ¿no? El sistema. El sistema. ¿Cuál sistema? El globo terráqueo. No. No. No, el sistema de pensamiento, de ideología. Claro, exactamente. Está hablando aquí no del mundo físico, sino está hablando del sistema que está en el mundo, gobernado por Satanás. Por eso esta expresión cuando nosotros decimos se fue al mundo, no quiere decir que era un marciano y regresó a la tierra, no. Está diciendo simple y sencillamente regresó al viejo sistema de creencias incrédulo, ateo y diabólico. Regresó al mundo. ¿Sí me estoy explicando? Cambió de planeta, pues. Pues espiritualmente sí, pero o sea, cuando el Nuevo Testamento habla, en ciertos contextos habla del mundo, está hablando del sistema de creencias. O sea, te lo decía en Navidad, cuando tú te sientas en la mesa con tus familiares no creyentes, ¿hablas el mismo idioma? No. Parece que somos ¿qué? De otro planeta. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un sistema de creencias, a un sistema espiritual opresivo que no reconoce a Cristo. Entonces, por eso dice el texto, a pesar de ser él el creador, la humanidad incrédula no creyó en él. No le reconoció como creador. La humanidad incrédula no le reconoció. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿O tienes dudas? ¿Sí? ¿Cuál era el otro mundo? ¿El otro mundo? Ajá, que dijo que son tres, ¿no? Ok. Estuvimos hablando de primero el mundo físico,
el mundo espiritual. ¿Y cuál es el otro? ¿Y el del sistema? ¿O ese es otro? No. La humanidad. Sí, claro, estamos hablando de la humanidad. ¿Sale? Estamos hablando de la humanidad en general, pero del otro lado estamos hablando del sistema espiritual opresivo, ¿verdad? Por eso también el texto bíblico dice que el mundo está bajo el control del maligno. Pero está hablando del sistema de creencias. Realmente el Señor está en control de la humanidad, está en control de todo lo que pasa en la tierra, Él es soberano. Sin embargo, hay un sistema de creencias que se opone a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ok, eso es algo que ya estuvimos viendo ampliamente. Versículo 11, ¿qué más vimos? ¿Qué dice el texto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A los suyos se dice en plural? A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. no le recibieron. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el comentario acerca del versículo 11? ¿De qué está hablando aquí? De lo suyo. Como su posesión. Ok. ¿Cómo lo dirías tú? Cuando está hablando de lo suyo, ¿está hablando de qué? Pues el primero de la humanidad dice que eres el creador. Claro, por lo tanto, ¿él es qué? El dueño. Ok, entonces, él vino a su propiedad. Él vino a reclamar su propiedad. ¿Y su propiedad quién es? Pero estamos hablando específicamente, ¿de qué está hablando? ¿Cómo estuvo? A ver. Humanidad, lo suyo, pues, o sea, es todo, pero vino exactamente a ver a los humanos, ¿no? Ok, vino a los humanos, pero ¿está hablando en este contexto, en el versículo 11, está hablando de toda la humanidad? No. ¿No? ¿Por qué no? No, pues sí, porque él vino a ver a todos, ¿no? O sea, no nada más a unos. Pero cuando Cristo vino a este mundo, ¿todo el mundo humano, todos lo conocieron? No, vino a darse a conocer. ¿Solamente a quién se dio a conocer? Israel. Ok. ¿A los cuales él llama qué? ¿Por qué son su pueblo? Porque los escogió. Porque los escogió y por lo tanto él es qué? Su dueño. Entonces, él vino, él se presentó a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Me gusta más la palabra se reveló, ¿te parece? Porque realmente él se reveló. ¿O no te parece esa palabra? Él se reveló. Él se reveló a su pueblo Israel. Y ellos lo rechazaron. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con ese comentario? Sí. Versículo 12. ¿Qué sigue? Este es un versículo maravilloso. A ver, échale. Venga, me encanta cuando me dicen eso. No, si no lo recibieron. Sí lo conocieron, pero lo rechazaron o no. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ok. Sí sabían que era Dios, pero no quisieron recibirlo. Aceptarlo. Hubo claramente, o sea, lo que manifiesta el Evangelio es que Jesús manifestó claramente a través de sus obras que Él era Dios. Él hacía algo que solamente podía hacer Dios. Su vida misma testifica que Él era el siervo de Jehová. ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos sabían claramente quién y cómo iba a ser el Mesías. Tenía todas las señales, todos los cumplimientos proféticos. Por eso dice, a los suyos vino. Él no se presentó con los sirios, Él no se presentó con los chinos. No, porque ellos, con todo respeto, no son su pueblo. Cuando habla de su pueblo, está hablando de Israel. Él se presentó primero con su pueblo. Y su pueblo, que sabía claramente, plenamente. Cuando Herodes le pregunta,
cuando Herodes le pregunta a los fariseos, ¿dónde ha de nacer el Mesías, el Cristo? ¿Ellos qué dicen? No sabemos. ¿No? ¿No dicen eso? ¿Qué dicen ellos? En Belén. ¿Sabían o no sabían la respuesta? Sí, sí. Ellos dicen, claro, por supuesto, esa pregunta es de examen, ellos se la saben completamente. Dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, Efrata, en la más pequeña, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se lo saben de memoria. ¿Sabían o no sabían dónde iban a ser el Mesías? Sí. ¿Le buscaban o no? Sí, lo buscamos. ¿Los fariseos le buscaron? No. Es el punto al que te quiero llevar. O sea, si tú eres Israel y tienes toda la información, todas las profecías, si a ti te dicen, ¿en qué pueblo? Te están diciendo la colonia. Prácticamente, te están diciendo, ahí van a ser en Belén. Ellos, tú dirías, bueno, yo estaría tocando puerta por puerta en todas las casas de Belén. Y Belén era un pueblito chiquitito. Por eso dice la más pequeña. Era un pueblo chiquito. O sea, estos hombres sabían dónde iban a hacer a Jesús, pero no estaban interesados en buscarle. Por eso dice, no le recibieron. O sea, el rey nació, pero ellos Como si nada. no le recibieron. Este elemento de recepción, o sea, es muy importante porque sí está hablando de darle la bienvenida. Sí está hablando, o sea, es mejor estos magos, estos sabios, viajaron kilómetros y kilómetros, como tú, que hiciste quizás, dejaste de hacer cosas, tomaste un tiempo, algunos vienen cerca, otros vienen más lejos, ¿verdad? Quizás algunos tomaron un Uber, no sé, pero al final de cuentas, seguir a Cristo cuesta. Estos hombres no le recibieron. Y durante toda su vida rechazaron a su Mesías. Rechazaron a su Mesías. Por eso dice, no le recibieron. Pero el versículo 12, que es mi favorito, presta atención al versículo 12, porque establece un contraste. ¿Cuál es la primera palabra que dice el versículo 12? Más. Más. Está estableciendo un claro contraste. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Extraordinario versículo. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Él se reveló a su pueblo Israel y ellos lo rechazaron. Punto y coma. Pero, ¿qué comentarías tú de ese versículo? ¿Cómo lo traducirías tú en tus palabras? Versículo 2. ¿Cómo lo traducirías tú en tus palabras? Pero a todos los que lo aceptan o aceptamos, a todos los que creen, lo reconocemos. a todos los que lo reconocen y creen en Jesús. Él nos quiere. Ok, pero a todos los que... ¿Sí estamos de acuerdo con esta traducción? ¿Con ese comentario? A todos los que le reconocen y creen en Él. ¿Por qué reconocen es una buena palabra? Es que Porque lo estamos aceptando como nuestro único porque estás Salvador. viendo y estás creyendo. Cuando tú reconoces a alguien, ¿qué estás haciendo? Que se ve dos veces o como que ya se vio y se está reconociendo. Estamos afirmando, ¿no? ¿Afirmando qué? No, Él existe, creas en Él o no. Afirmando su persona, ¿no? Lo que es. ¿Qué es Él? El Dios. No, pero el Cristo, ¿no? Exacto, es decir, que Él es quién. Dios. Pero O sea, cuando tú le reconoces, o sea, por eso, acuérdate que las palabras son importantes. Cuando le reconocemos no quiere decir, bueno, sabemos que Dios es real. No, Dios es real, creas o no. No, estamos reconociendo que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es todo lo que hemos mencionado, que Él es Señor, que Él es el Creador, que Él es eterno. Yo te reconozco.
y te reconozco, o sea, me postro, sé quién eres tú y creo en ti. Pero a todos, esto es muy importante porque cuando está hablando de todos, ¿está hablando de toda la humanidad? No, solamente a los que le reconocen y creen en Jesús. O sea, ¿toda la humanidad será salva? No. Sorry. O sea, lo que dice Juan 3:16 es una verdad que está abierta a toda la humanidad. Él, insisto, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero solamente disfrutarán esta bendición, ¿quiénes? Todos los que lo reconocen y creen en Jesús. Y a ellos, este versículo creo que habrá que extenderlo, y a ellos Dios los ha hecho ¿qué? Salvos. ¿Sus hijos? Exacto. No hay otra manera de definir esta palabra. Dios los ha hecho y declarado sus hijos. Los ha hecho y declarado sus hijos. Está horrible aquí la escritura, no me pidas más. Pero tú estás apuntando, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya te aburriste? Muy bien. Ya vamos a terminar casi. Entonces dice, pero a todos los que lo reconocen y creen en Jesús, a ellos Dios los ha hecho y declarado sus hijos. Versículo ¿qué? 13. Vamos a poner también en rojo. Ahora, el versículo 13 nos va a hablar de las características de los hijos de Dios. A todos los que creen y reconocen que Jesús es, a los que reconocen y creen en Jesús, a ellos Dios los ha hecho y declarado sus hijos, los cuales No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos Que nos escoge escogió para que nosotros no... para que seamos sus hijos. Ok. Que somos sus hijos, pero no como Jesucristo, ¿no? De otra forma. O sea, espiritualmente hablando. A ver, vamos a condensar eso. de Dios, sino no de... Los hijos de Dios no vienen por familia. No son de sangre. ¿Me explico? No vienen por linaje familiar. ¿Qué más? No son engendrados de sangre, ni Ni de voluntad de carne. o sea, no es por el esfuerzo humano, Ni de varón. ¿verdad? Ni porque alguien quiere. O sea, Sino que Dios quiere. no es, la gente no se va a convertir cuando yo quiera. La gente no se va a convertir incluso ni siquiera cuando ellos quieran. La gente se va a convertir cuando Dios quiere. Los hijos de Dios, voy a borrar esto. Los hijos de Dios nacen no por el esfuerzo humano, o la insistencia humana,
o por linaje familiar. O sea, mis hijos, no por el hecho de que sean mis hijos, son cristianos. Lo siento, tus hijos, no por el hecho de ser tus hijos, aunque tú seas cristiano, aunque tú seas cristiana, tus hijos, si no han creído en Cristo, no son cristianos, no son hijos de Dios. Ellos tienen que nacer de nuevo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Aceptar. Claro, o sea, tienen que creer y reconocer a Jesús como su Señor. Hasta que ellos no hagan eso, no pueden ser sus hijos. Y me encanta porque aquí habla de Los hijos de Dios. no los nietos de Dios. Dios no tiene nietos. Apréndaselo muy bien, mi amado, mi amada. Dios no tiene nietos. Nomás nosotros. Nada más ustedes. Dice, y bien chulos que están. Dice, bien bonitos. Hermosos. ¿Verdad? Ok, versículo 13. 14. Voy a borrar. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? ¿No? Muy bien, ya vamos a ver la última parte y ya con eso cerramos este maravilloso prólogo del Evangelio de Juan. Ok, nos quedamos en el versículo ¿qué? 14. Ya vámonos ya recio y tendido. 14, 15, 16, 17 y 18. Con eso cerramos el día de hoy. Ok, ¿qué dice el versículo 14? En aquel Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uf, este es un señor versículo. ¿Te acuerdas que vimos esto bastante detallado, verdad? Así vamos a tratar de trabajarlo de manera sencilla. ¿Qué significa esto? Jesús vino, Jesús es plenamente hombre. Dios se hizo más bien. Dios se hizo hombre. 100% Se hizo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, Dios se hizo hombre. ¿Qué más dice ese versículo? Y vivía entre nosotros. Vivió entre nosotros. Eso me parece muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Y vivió como hombre. Y vivió como hombre. Como hombre entre los hombres. ¿Te das cuenta que estamos haciendo una traducción más clara, verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Vivió como hombre entre los hombres. ¿Y qué más? ¿Qué más dice ese versículo? Y vimos su gloria. Ok. habitó entre nosotros. Habitó lleno de gracia y verdad. Y vimos Su gloria. Su gloria. O sea, tú y yo no lo vimos. Los apóstoles, los narradores de este evangelio son los que vieron. ¿Ok? Y vimos, entendiendo que estamos hablando de los autores del evangelio, y vimos lo que Él es. Lo que Él es. ¿Qué es Él? Dice, y vimos su gloria. Gloria, ¿cómo? Unigénito. del Padre. ¿Eso qué significa? ¿Que Él es qué? Entonces vimos lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es el Hijo único de Dios. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? Amén.
¿Por qué hijo único? ¿Te acuerdas que platicábamos de una palabra importante aquí? Monogenes, ¿verdad? Único hijo. Ahora, si nosotros nos regresamos al versículo 12, dijimos que a todos los que creen les da potestad de ser hechos ¿qué? Ahora, entonces, ¿nosotros también somos monógenes? No. Jesús es su hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Y nosotros qué somos si creemos en Jesús? ¿Entonces somos lo mismo? No, ¿Por qué no somos lo mismo? porque somos adoptivos. ¿Somos adoptivos quiénes? Nosotros. Los que creemos, lo reconocemos y creemos. Bueno, nosotros como gentiles, como nación no israelita, somos adoptivos. Pero cuando hablamos de hijo único, estamos hablando de su naturaleza. Tú y yo somos hijos de Dios, pero no somos como el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Porque Él es de una característica única. Es único, sí. Esto es muy importante. Él es único. Te ponía un ejemplo la semana pasada, que vimos, ¿sí fue la semana pasada? No, fue la antepasada. Vimos este pasaje y te expliqué lo siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No sé. Pues varios, ¿verdad? Varios. Pero los primeros, los principales, el primer hijo de Abraham, ¿cuál fue? Isaac. No, Ismael. Ismael. Ah, sí que sí. Ismael. ¿Y luego el otro cuál fue? Isaac. Ahora, en un sentido bíblico, ¿quién es el hijo de la promesa? Isaac. Isaac. Pero ambos son sus hijos, ¿no? Ajá, sí, pero el de la promesa es Isaac. Ok. Ahora, en un sentido, insisto, pues por eso préstame mucha atención porque no quiero que haya confusión al respecto. Ismael era hijo de Abraham, pero Isaac era su hijo, un hijo único. No era único porque fuera fuera único, o sea, estuviera solo. No, era único por sus características especiales. ¿Sí me estoy explicando? Muy importante esto. Entonces, ¿Y porque vimos, dijo que iba a ser claro, padre de muchos? exactamente, pero solamente a través de Isaac. Claro. Vimos lo que él es, dice el autor. Él es el Hijo único de Dios. ¿Qué más dice ese versículo? Lleno de gracia y verdad. Ok. Esto está implícito también pues en el mismo texto, ¿verdad? O sea, el Hijo único de Dios, lleno de gracia, es decir, de favor inmerecido y de verdad de Dios. No hay una manera más clara de traducir esto. O sea, en Cristo, en Él, es decir, en Jesús, más bien, vamos a ponerlo en Jesús para que sea más claro. En Jesús descansa todo el favor y ¿qué más había en Jesús? ¿La gracia y qué? Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. El favor y la verdad de Dios. Es decir, si tú quieres el favor y la verdad de Dios en tu vida, tienes que conocer a Jesús. Muy importante esto. Ok. ¿Qué dice el versículo 15? No todos, ¿eh? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, Es antes de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Nuevamente, Juan nos dice que, ¿qué nos dice Juan? Que Jesús, ¿qué?
Es más importante que Juan Sí. y es superior a Juan. Nos dice que Jesús es Después antes. y antes de. Después de mí. Cuando dice que es antes, ¿qué está diciendo? Que Él es ¿qué? Superior a Él, ¿no? Y más importante que Juan. Más importante. Entonces Juan nos dice que Jesús es superior. Y más importante. Juan nos dice que Jesús es superior y lo más importante. ¿Qué más? Y el versículo 16 con el que culminamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Porque de su plenitud. Tomamos todos y gracia sobre gracia. Me encantó ese versículo, ¿a ti no? Por lo tanto, todos, ¿qué dijimos que era la plenitud? ¿Qué dijimos que era la plenitud? Pues que lo llena todo, ¿no? Por lo tanto, para todos los creyentes, en Jesús no nos falta nada. Por lo tanto, para todos los creyentes, en Jesús no nos falta nada, amén. Y recibimos siempre favor y más favor inmerecido. ¿Sí estás de acuerdo con esto? Está padre, ¿no? Ahora vamos a resumirlo desde el versículo 14 hasta el versículo 16, ¿sale? Vamos a leer nuestro comentario bíblico. ¿Estás conmigo en el versículo 14? ¿Sí, amén? Voy a leer el comentario que acabamos de hacer. Dios se hizo hombre y vivió como hombre entre los hombres. Y vimos lo que Él es. Él es el Hijo único de Dios. En Jesús descansa todo el favor y la verdad de Dios. Nuevamente, Juan nos dice que Jesús es superior y más importante. Por lo tanto, para todos los creyentes, ¿puedes decir amén? Amén. Para todos los creyentes en Jesús, no nos falta nada. Y recibimos siempre favor y más favor inmerecido. ¡Wow! Yo quiero que al rato... ¿Estás apuntando todo lo que llevamos, estos 18 versículos? ¿Alguien lo tiene apuntado todo? Ahorita lo vamos a leer todo completo, estos 18 versículos en tu comentario, en lo comentario que estás haciendo. Seguramente tú porque tienes letra más bonita. Ok, vamos a cerrar ya. Voy a borrar, ¿eh? ¿Ya te aburriste? No. Vamos a cerrar con estos últimos 2 versículos extraordinarios y vamos a culminar este prólogo extraordinario. Es una maravillosa hora para terminar, ¿sale? Yo sé que fue un poquito intenso este recorrido nuevamente por estos 14 versículos. ¿Verdad? Que ciertamente ya no es igual a fundamentos de la fe, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque ahorita que... Más extendido, más extendido. Pues ya te hago machetearle un poquito más, llevar tu libretita, hacer tu tarea, pensarle un poquito más, masticarle un poquito más, ¿verdad? Pero como que está más jugosón, ¿verdad? Este pollito está más jugoso, ¿sale? Muy bien. Los últimos 2 versículos nos dicen que la ley, ¿qué dice? Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. Ok, te dije que la culminación, ¿verdad? De este texto, de este pasaje del prólogo, del 14 al 18, íbamos a ver 3 puntos. El primero era acerca de la realidad de la encarnación. ¿Te acuerdas que vimos eso? El segundo vimos los testigos de la encarnación. El primer testigo fue Juan y el segundo fuimos nosotros. Nosotros somos testigos de la encarnación porque disfrutamos del beneficio que Dios nos ha dado en su encarnación. Pero lo último es, vamos a ver cuál fue el resultado de su encarnación. Ok, de los versículos 17 y 18, vamos a ver el resultado de su encarnación. Cuando hablo de encarnación, sí sabes que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del hecho de que Jesús, Dios se hizo hombre, ¿no? Muy bien. La primera declaración del versículo 17 nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Vamos a ilustrarlo de manera más sencilla. ¿Ok? Nos habla de la ley. ¿Ok? Nos habla que dice que fue ¿qué? Por medio. ¿Cómo llegó la ley? ¿Cómo llegó la ley a nosotros? ¿Cómo llegó la ley a la humanidad? Ahí dice el texto. Una revelación y a través de la revelación hacia un hombre que fue Moisés. Ok. Los mandamientos. Moisés. Ok. Pero. La gracia y la verdad vinieron. Exactamente. Este pero, ¿qué está diciendo? Pero, esta palabra es importante. Pero, ¿qué? La gracia Y la verdad vinieron. y la verdad vinieron, ¿qué dice? Por medio de Jesucristo. Medio de Jesucristo. Ok, vamos a ilustrarlo rápidamente. Este versículo nos está diciendo una cosa. La ley es importante. Cuando hablo de la ley, ¿de qué estoy hablando, clase? De lo que Dios dejó hecho para que nosotros hiciéramos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ok. Cuando el texto del Nuevo Testamento está hablando de la ley, está hablando en esencia misma de los 10 mandamientos. ¿Por qué de los 10 mandamientos, clase? Porque fueron las tablas que escribió Dios. Bueno, Porque fue ley la había orden. muchas, ¿no? O sea, de que no te rasuraras, de que no eso, de que no aquello, pero se fue resumiendo a no robarás, no matarás, no esto, porque pues se sabía que también no se podía pasar a los toros de un vecino al otro, y había muchas cosas así, ¿no? Pero Dios lo resumió en no matarás, no robarás, no... La legislación, la ley, por ejemplo, incluso hay un condensado de 613 leyes, de todo lo que tú comentas. Un conjunto jurídico de 613 leyes. Pero al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el qué? El primer y el segundo más importante. O sea, resumiendo, ¿cuál es lo más importante? Bueno, y él habla del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo en su totalidad. Muy bien. Pero cuando estamos hablando de la ley, en este particular contexto, no solamente estamos hablando de las leyes ceremoniales, no solamente estamos hablando de las leyes rituales, las leyes del templo, estamos hablando también de las leyes morales, éticas que se encuentran en el Decálogo, los 10 mandamientos, los cuales nos van a hablar. Si tú revisas los 10 mandamientos, nos hablan acerca de la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo. Dime el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todo. Santo Jesús. A ver. No tendrás dioses ajenos. Ah, exactamente. Vámonos, por favor, a Éxodo capítulo 20. Ay, Dios mío. Ustedes no pueden... Primero,
No puede ser que no se sepan los 10 mandamientos. Yo sabía, bueno, ¿cómo se llama? La verdad no me lo sé. Éxodo, el segundo libro. Estás Génesis y luego Éxodo. Génesis capítulo 20. ¿Es Génesis o es Éxodo? Perdón, Éxodo, discúlpeme. Los 10 mandamientos aquí están. Éxodo capítulo 20. Y dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, del versículo 3 al 6 está un mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás dioses ajenos, no los honrarás, no hay otro Dios, solo yo soy el único Dios. ¿Sí? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Porque no dará 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos mandamientos van? 3. Ok. Y complementa este versículo 8, el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos mandamientos van aquí? 4. Ok. Del 8 al 11 tiene que ver con el día de descanso, ¿verdad? Que está dedicado para el Señor. ¿Sale? Ok. ¿Están seguras? ¿Sí? ¿Seguras van 3? Sí. Ok, van 3. El primero, ¿qué dice? Acerca de los ídolos. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Y el tercero tiene que ver con el día de reposo. Ok. Luego el versículo 12. Honrarás a tu padre y madre. ¿Te das cuenta cómo ya empieza a cambiar lo primero nos está comentando acerca de qué? De la relación. De la relación del hombre con Dios. Y lo segundo va a empezar a hablarnos acerca de la relación del hombre con el hombre. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás mentiras, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿verdad? Absolutamente nada de tu prójimo. Ahora, volviendo a este punto, cuando nosotros hablamos de la ley, ¿verdad? Estamos hablando de que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley vino, ¿por qué? El medio que Dios usó para darnos a conocer su ley fue su siervo Moisés. ¿Ok? La ley es buena. Pero la ley no es un instrumento de gracia. La ley no es un instrumento de gracia. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues vivir en orden y respetar vivir en orden, respetar a Dios y sus mandamientos. Sí, pero ¿cómo puedes tú vivir en orden y hacer todo eso? Cumpliendo lo que... No matando. Cumpliendo la ley. Conociéndola, pero ¿qué nos da conocer la ley? Exacto. Por eso te dice, ¿no qué? No tendrás Dios. Exacto, te está diciendo, no hagas esto, te está dando a conocer lo que está mal. Observa, por ejemplo, lo que dice Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Estás conmigo? Romanos 3. Romanos 3 del 19 al 20. Lo voy a leer. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley?
Todos están bajo la ley. Todos seremos juzgados. Dice, ¿para que qué? Toda boca se cierre. ¿Y quién? Todo el mundo. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios es juez y va a emitir un juicio. Y como en todo tribunal vamos a ser juzgados por medio de ¿qué? ¿De sugerencias, de opiniones? No, de su ley. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso te estoy diciendo que la ley no es un instrumento de gracia. La ley fue dada por medio de Moisés. Porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. ¿Qué te da a conocer la ley de Dios? El pecado, lo que está mal, lo que no debes hacer. La ley es necesaria porque sin la ley no te puedes arrepentir. Sin la ley tú piensas que eres una excelente persona, pero cuando tú y yo nos medimos por los 10 mandamientos, ¿qué crees? Le debemos a Dios muchísimo. Somos culpables y merecemos la muerte. La ley por medio de Moisés fue dada. Dios nos dio a conocer nuestro pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya sonaron las campanas del campanario, ¿verdad? Sí, yo. Ah, ok. Sí, dije, ya me tardé tanto. Dije. Dios nos ha dado a conocer nuestro pecado, nos ha dado a conocer su juicio, nos ha dado a conocer su voluntad santa por medio de Moisés. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero, y estableciendo un contraste, ¿qué llegó? La gracia. La gracia. ¿Te das cuenta que aquí establece un contraste? Es lo mismo la ley que la gracia. No. ¿Por qué no? Porque aquí dice claramente que... Ay, déjame leer porque... Échale. ¿Es lo mismo la ley que la gracia? Ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, que por tus obras no serás salvo, vas a ser salvo por la gracia de Dios, porque al final de cuentas vamos a pecar sin querer queriendo. Ok, a ver. Esta es una verdad. Lo que acabas de decir contiene una torta cubana así grandota, de esas que no te puedes comer, que te empachas, de verdades teológicas. Pero hay que masticarlas tantito. Dijimos que por las obras, ¿de qué? O sea, la ley que demanda. Obras. Esto es un concepto muy interesante. ¿Demanda qué? Obras. ¿Qué son las obras? Las acciones. Acciones. Un estilo de vida. La ley demanda un estilo de vida. Pero ¿qué dice el texto? ¿Por las obras de qué? ¿De la ley? ¿Qué dice? Ningún ser humano será justificado. ¿Qué significa ser justificado? Puede ser perdonado. Cerca. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado justo. Ser declarado justo. O sea, no importa lo que hagas. Si tú quieres medirte por las obras de la ley, nunca vas a ser declarado justo. No puedes. Tú y yo no tenemos la capacidad de hacer todo lo que piden los 10 mandamientos. No, o sea, yo sé que tú lo lees y dices, lo quiero, lo intento, pero tropiezo, no puedo. Y el Sermón del Monte dice, si le dices algo mal a tu prójimo, ya cometiste homicidio. Si miraste lo que no debiste, ya cometiste adulterio. ¿Quién puede cumplir eso? Santo Dios. Ah, sí, porque Jesús... Sí, o sea, dice, la ley dice esto, pero yo les digo. Sí, desde que lo piensas ya. La ira es un asunto serio. La inmoralidad es un asunto serio. O sea, no lo puedes cumplir. No pienses que tratando de hacer cosas buenas vas a ganar tu salvación, vas a ser declarado justo. Eso no se puede. La ley no solamente nos manifiesta una cosa, tú no puedes. Eres incapaz. Las religiones no salvan.
La moralidad no salva, no importa qué tan bien te portes. No falta esa persona que dice, bueno, pero yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no asesino, ¿verdad? Soy una buena persona. No, no eres una buena persona. Porque confías en tu propia ¿qué? Justicia. En tu propia justicia. Y rechazas. ¿Te acuerdas que te platiqué hace un tiempo? Te decía que a mí siempre me ha intrigado. Cuando tomamos la Santa Cena, yo te platicaba en alguna ocasión y te decía, ¿por qué hay personas que dicen, es que no tomo la Santa Cena, ¿por qué? Porque no me bautizaron. Bueno, dicen, ¿por qué no me he bautizado? ¿Por qué más? Porque no estoy bien con Dios. ¿Por qué no estoy bien con Dios? O sea, el texto bíblico te es una advertencia, te dice, oye, si tú no entiendes que esto significa el cuerpo y la sangre de Cristo, si no aprecias su sacrificio, mejor abstente. ¿Por qué? Porque no has entendido todo esto. Y hasta cierto punto está bien. La Santa Cena nos llama ¿a qué? A arrepentirnos, a abandonar nuestro pecado y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero la cuestión aquí es esta, la gente rechaza la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no la voy a tomar hasta que... Nunca estamos bien. Hasta que yo esté bien con Dios. Dime, por favor, ¿cuándo vas a estar bien con Dios? Nunca. Solamente puedes estar bien con Dios, ¿de qué manera? Bueno, sí, pero, o sea, vas a estar bien muerto, bien condenado. Qué radicales nos vimos hoy. Pero, ¿cuándo tú vas a estar bien con Dios? ¿De qué manera? Pues tratando de hacer todo lo mejor. Lo que Pero quiere, ¿no? tratando, nunca vas a llegar. Amando a tu prójimo y amándonos los unos a los Justo otros. por la fe vivirá, ¿no? O sea, Ok, llegaste a un punto fundamental. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien me puede dar una definición de gracia? ¿Qué es la gracia? es un regalo, ¿no? Regalo, ¿qué más? Favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿Eso qué significa? Es que quiero que tú razones estos conceptos que ahí están escritos. Y los repetimos y los repetimos y los repetimos y los repetimos, pero nunca meditamos a ciencia cierta de qué se trata. O sea, ¿qué es la gracia? El sacrificio. O sea, la gracia es el simple hecho de que aunque tú peques, no el simple hecho, porque no es simple hecho, o sea, que aunque tú seas un pecador, por su gracia te va a perdonar. O sea, y que, o sea, dicen por ahí que no agarremos nuestra licencia de gracia, ¿no? O sea, que dices, ay, robé, pues me va a perdonar porque creo en él. Pero esa es la gracia, ¿no? Que, por decir, tratas de vivir toda tu vida en santidad y me peleo con Mara, le jalo las greñas, algo muero, y ya no me voy al cielo, ¿no? Pero por gracia de Dios... Sí. te O sea, O sea, el planteamiento es el siguiente. Por la ley, ¿tú mereces ir al cielo? No. Por la gracia, ¿tú mereces ir al cielo? Sí. No, tampoco. No. O sea, tú y yo no merecemos la gracia. No, o sea, la ley solamente te dice, este es el estándar, esta es la medida. Tú no la puedes cumplir. Por mucho que te esfuerces, por mucho que trates, por mucho que lo intentes, por mucho que ames y no puedes. Tú no puedes llegar a Dios por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos, por tu propia intención. No importa lo que hagas. Tú no te puedes ganar el favor de Dios. Es imposible para ti. Solamente puedes llegar por medio de, que es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Es decir, tú no te lo mereces, pero Dios te lo da. Pero Dios te lo da porque dice, ay, me caes bien. Te lo quiero dar. No te lo mereces, pero te lo quiero dar. Porque yo te escogí. Y quiero hacer algo contigo. Y voy a hacer algo contigo. Y sigo trabajando contigo. Es por gracia. Aquí está estableciendo un contraste. O sea, por medio de la ley, si tú quieres vivir por medio de la ley, te vas a ir al infierno. De una vez te lo digo. Si tú quieres tratar y seguir tratando, si tú quieres seguir viviendo, tratando de aparentar a los demás y tratando de quedar bien con los hombres y tratando de ganar aplauso y amordazando tu conciencia por medio de obras religiosas,
De una vez te digo, estás condenado. No se puede. Tienes que descansar no en tus méritos, no en tus esfuerzos, sino en los de Cristo. Tú y yo recibimos algo que no nos ganamos. Tú y yo recibimos algo que Cristo sí se ganó. Él sí cumplió la ley. Él sí logró eso que tú y yo no podemos lograr. Y Él te lo dio a ti. Solo por el hecho de creer. Amén. Amén. La gracia. O sea, no hiciste nada y recibes todo. La verdad. La gracia y la verdad. El favor de Dios y la realidad de quién es Él. Tú ya no vives en la mentira, tú ya no vives en el engaño, tú no puedes decir que no sabes. No, tú ya recibiste la verdad. La verdad, podríamos resumir en una definición sencilla, es el conocimiento de la realidad. La verdad es el conocimiento de la realidad. Es difícil conocer la verdad, ¿no? Es difícil porque a veces vemos el mundo en el que nos rodea y podemos vernos engañados constantemente. Constantemente somos engañados, pero la verdad nos muestra las cosas como son. La verdad te dice, tú eres pecador, no mereces salvación, pero Dios te la da por su amor y por su gracia. La gracia no viene por medio de Moisés. Moisés solamente es el camino, entiéndeme. Moisés solamente es el instrumento. La gracia y la verdad solamente vienen. Yo quiero que tú disfrutes la ley. Yo quiero que tú disfrutes la gracia y la verdad de Dios. Yo quiero que tú disfrutes el favor de Dios. Yo quiero que te levantes todos los días y disfrutes el favor de Dios y disfrutes la verdad de Dios. Pero eso solamente lo puedes disfrutar en Jesucristo. Ahora, el texto bíblico también nos dice que tú y yo debemos de vivir obedeciendo, ciertamente, no por el hecho de ser cristianos, decimos, bueno, entonces voy a agarrar los 10 mandamientos, los hago bolita y los tiro a la basura. No, Señor, ahora ya puedes vivir en obediencia a la ley cuando tú reconoces la gracia y la verdad. Quiero culminar con esta parte sencilla. Dice el texto que a Dios nadie le vio jamás. Moisés en algún momento le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Y por qué no se la mostró? Porque iba a morir. Exactamente. Ningún ser humano ha podido ver a Dios en toda su gloria y en todo su esplendor, porque su santidad es un asunto tan serio que recordás lo que platicábamos del tabernáculo. ¿Qué pasaba? Se morían. A Dios nadie le vio jamás. Su gloria y su santidad hace imposible que tú y yo toleremos eso. Pero el unigénito Hijo, ¿quién es el unigénito Hijo? El que está en el seno del Padre, es decir, el que es amado por Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Él le ha dado a conocer. Juan en estos 18 versículos nos ha dicho que Jesús es el Hijo de Dios y que si tú quieres tener una relación con Dios, necesitas conocer a Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Tú no puedes ser declarado hijo o hija de Dios por otro camino, por otros medios. Si tú no crees y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, estás condenado, vas a ir al infierno. Necesitas creer en Jesús, confiar en Jesús, abandonar la confianza en tus obras, abandonar este celo vano de decir, voy a tomar la Santa Cena hasta que me la gane. Nunca te la vas a ganar. Por lo tanto, nunca la vas a tomar. Nunca la vas a tomar. Pero mi interés es que sí la tomes, que tómala, disfruta la gracia de Dios. Dios te ha hecho un regalo, recíbelo. Él nos ha dado a conocer a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor,
por tu palabra, Señor, que ha sido, Señor, hoy un manjar abundante, extenso, Señor, un recorrido por estos 18 versículos, Señor, con los cuales tú introduces este evangelio. Padre Santo, nos has dicho grandes verdades en este prólogo, en esta introducción a este evangelio. Todavía tenemos, Señor, un largo camino por recorrer, Señor, pero ciertamente tu palabra nos enriquece, tu palabra nos bendice, tu palabra, Señor, nos recuerda que fuera de Jesús no hay nada y en Jesús lo encontramos todo. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que ven, que escuchan, que comparten, que reproducen. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Gracias por esta reunión, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a perseverar en este camino de estudio. Nos despedimos en tu paz y nos encomendamos a tu ayuda, a tu amor y cuidado para vivir, Señor, abrazados a la gracia y la verdad que vienen por medio de Jesucristo, el único que nos ha dado a conocer a Dios. No hay otra manera. Y en ese nombre nosotros decimos amén. Mis amados, vamos a repetir nuestro texto de Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a repetirlo nuevamente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Mis amados, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Nos despedimos de esta sesión de estudio del Evangelio de Juan. Tenga usted una excelente semana. Estamos en comunicación. Mañana vamos a estar en la iglesia Encuentro Poderoso compartiendo la palabra del Señor, celebrando su 4º aniversario. Mañana nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, pues estamos en comunicación todos los días. Plan de lectura McChain, viernes de Fundamentos de la Fe. Este viernes no hubo clase porque tuvimos una situación médica allí en la casa de mis hermanos. Seguimos orando por ustedes. Sábados de Fundamento de el Evangelio de Juan, y bueno, vamos a seguir compartiendo la predicación, el culto de la iglesia local. Congréguese, es muy importante. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Amén. Ay, no se puede. No se puede.